y fue como el convenio. Algo pasó. No es cuestión de número, es que nosotros no podíamos perder. No era cuestión de que yo lo estaba probando. ¿Por qué? Porque un proceso, una prueba de parte de Dios produce resultados. El juicio no produce ningún resultado. Dios ideó en su multiforme sabiduría, y las personas que más lloran por esto somos nosotros en el momento, porque es el mejor método para nosotros crecer. ¿Cuál es? Pasar un proceso, pasar una prueba, pasar una dificultad. Por eso Dios la permite, porque Él sabe que es la mejor manera en que usted y yo vamos a madurar. Déjeme decirle que la única forma, y yo estoy consciente de eso, en la cual Dios va a lograr, por ejemplo, que si yo oro 1 hora, que le ore 4 horas, es yo pasar un proceso. Porque yo voy a entender que yo necesito a Dios y tengo que orar todo el tiempo que pueda. Entonces la única forma de usted y yo crecer es pasando procesos, pero los procesos de parte de Dios son bien recibidos. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, verso 10, que a Dios le fue necesario, al autor de nuestra salvación, a Jesucristo en su humanidad, perfeccionado por medio de la aflicción. Es decir, en la humanidad de Jesucristo tuvo que ser perfeccionado, tuvo que madurar por medio de aflicciones. No solamente eso, sino que 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice Pablo hablando que él está consciente que esta leve tribulación momentánea producirá en él un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Es decir, que el proceso, la prueba de parte de Dios produce el resultado, pero el juicio no. Josué sabía que eso no era ni una prueba. ¿Por qué? Porque se habían perdido 36 hombres. La vida de 36 personas se había perdido. Él sabía que Dios no estaba probando, porque perder 36 personas no tiene ningún resultado. No produce nada. Y tal vez usted dirá, bueno, pero no hay forma de saber si yo estoy pasando un proceso o un juicio. Si hay forma de saber, porque usted también tiene que analizar qué beneficio le hace. Usted está pasando por alguna dificultad, evalúa a ver si es una prueba o un proceso. ¿Cómo? Vamos a ver si es un proceso, eso producirá un resultado. Si es un juicio, no va a producir nada, porque yo estoy siendo juzgado por mi pecado. Estoy siendo juzgado por mi pecado, eso no produce ningún resultado, pero una prueba sí produce resultado, porque me va a llevar a madurar, me va a llevar a crecer, y es necesario que usted y yo seamos probados. No hay forma de escapar de esto. Dios sabe que esta es la mejor forma y lo va a seguir usando. ¿Por qué? Porque quiere que crezcamos, quiere que maduremos. Entonces, la actitud mía y suya de hoy en adelante, con relación a las pruebas, que sean bien recibidas de parte de Dios, claro. Si de Dios, bien recibida. Dios me dijo a mí, yo le estoy pidiendo a Él el bautismo del Espíritu Santo, o sea, la manifestación visible, porque yo estoy en el cuerpo de Cristo. Si no estuviera en el cuerpo de Cristo, yo le hubiera perdido mi tiempo. Yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Pero yo estoy pidiendo la manifestación visible del Espíritu Santo. Yo estoy pidiendo dones, yo estoy pidiendo esto. Él me dijo a mí, no es que yo te lo quiero dar. Lo que pasa es que antes de dártelo, yo te voy a pasar por un proceso. Entonces, ¿qué yo hago? Que venga el proceso porque yo quiero esto. ¿Por qué? Porque a través del proceso yo voy a recibir eso. Y entonces, el proceso produce un resultado. Produce un resultado para bien. El juicio no. El juicio no produce ningún resultado. Y Josué sabía que eso no es un proceso, eso era un juicio, porque se perdieron la vida de 36 personas. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos la capacidad para evaluar cuando algo es un juicio y cuando algo es un resultado, cuando algo es un proceso, perdón. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, que Dios le habla a los hijos de Israel antes de entrar a conquistar la tierra. Y le dice, acuérdate. Él no le dice, mira, tú no sabías, pero yo te introdujo en el desierto para probarte. No lo dice, acuérdate. Es decir, tú sabías, ahora te estoy recordando, que yo te introduje 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, a ver si era verdad que tú me ibas a servir a mí. Dios lo probó. Tal vez usted dirá, no, pero esos 40 años vinieron a causa del juicio. No, el juicio vino para aquellos que murieron en el desierto, la prueba fue para ellos. Pablo está consciente de cuándo atraviesa un proceso. Él dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante, él le dice que le han enviado un aguijón en la carne, un emisario de Satanás, y que le ha rogado 3 veces para que se lo quite. Pero él le dice, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu vida. Él estaba consciente de que ese era un proceso. Entonces usted y yo estamos en la capacidad para evaluar cuándo algo es un proceso, porque entonces sentarnos a pensar, esto va a producir un resultado, pero si usted está pasando por una dificultad y no va a producir ningún resultado en su análisis, pues déjeme decirle que Dios le está diciendo en esta noche, cambia porque algo está mal. Hay algo que
que tú puedas reconciliarte con Dios. Eso es lo único que produce. Entonces, hay casos en los que hemos exagerado y le hemos dado cara de proceso a cosas que no son procesos. Dios, por ejemplo, no casó a mi esposa conmigo para que no venga a descargarme. Y ella decía, no, yo estoy hablando con mi club, mentira. Y viceversa. A mí me pusieron como administrador de algo, sea mi esposa, sea mis hijos, para yo velar, para entregárselo al Señor. Eso es el mayordomo. A usted lo pusieron como administrador de algo. Y usted le tiene que velar por eso. Dios no determina nada, que ese es otro error que yo he visto en el pueblo de Dios. En teoría, nosotros somos lo que se conoce como el villano, pero en la práctica no, porque hay gente que cree que Dios determina el mal para algo. Dios no determina el mal para nadie, porque si Dios determinara el mal para algo, o Dios dijera, bueno, este se va a salvar, este se va a perder, eso fue injusto. Dios no determina nada malo para nadie. Dios no le dice, este va a pasar esto porque este va a ser su cruz. Este va a pasar esto porque este va a ser un castigo. Dios no hace eso, usted se lo buscó usted mismo. Porque usted lo pusieron como administrador, a usted se le dio la oportunidad de ser administrador de algo, sea su esposa, sea sus hijos, sea lo que sea, pero es administrador y es su responsabilidad delante de Dios dar respuesta a Dios y dar a Dios avance, dar esto, dar aquello con relación a lo que le pusieron en sus manos, porque usted es administrador. A usted y a mí nos van a tener cuenta por la mayordomía de nosotros, con relación a la familia, con relación a los hijos. Aquí no puedo decir, vamos a ver, yo te puse con tu esposa. ¿Qué tú hiciste a favor de ella? ¿En qué le ayudaste a crecer? ¿Qué hiciste? ¿Qué le ayudaste al Señor? No, Señor, yo no sabía eso. O tú determinaste que ella fuera así. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios no determina mal para nadie. Eso no es tu cruz. Eso no es, o sea, lo único que te puede dar, no existe eso. A usted se le dio una responsabilidad y yo encuentro que 12 años para yo inculcarle a un muchacho que Dios es real y que tiene que servirle demasiado. 2 años con mi esposa es demasiado para que ella entienda cómo es que tiene que vivir delante de Dios. Y viceversa, ella conmigo. Pero que usted y yo somos administradores de algo. Y Josué sabía que Dios no determinó un mal o un proceso de que se murió en 36. ¿Qué beneficio deja en el pueblo de Israel que se haya muerto en 36? Ninguno. ¿En qué crecieron ellos? Nada. Entonces, la diferencia entre un juicio y un proceso es que el proceso, hermano, produce un resultado para bien. Y usted crece, usted madura. Pero si usted está pasando una dificultad y no hay ningún resultado, no es un proceso, es un juicio. Y esa es la oportunidad que usted tiene para decirle a Dios, bueno, Señor, es un juicio, es lo que te fue dado perdón. Porque Dios te dice a ti en esta noche que mientras haya de enemigo del pueblo, Dios no va a estar contigo. Y un pueblo pequeño como hay siempre te va a seguir ganando. Pequeño en número, más pequeño que Jericó. Yo le dije al principio que Jericó estaba todo el remanente de toda la nación de Canaán y ellos pudieron. Entonces, como uno más pequeño, no puede. ¿Por qué? Porque el que pelea con ellos no está con ellos. Pero el que pelea con ellos no está con ellos. ¿Por qué? Por causa del anatema. Esta es la causa. Esta es la razón. Esta es la razón, hermanos. Pero usted dirá, ¿pero cómo es que? Por uno. O sea, ¿cómo es que Dios por uno a todos nos puede castigar? O nos puede permitir el juicio. O puede hacer esto. Pues es que Dios organizó el cuerpo de esta manera. Nosotros de hoy en adelante tenemos que adoptar el concepto de unidad que tenía el pueblo de Israel. Si ellos decían, por ejemplo, por eso es que la Biblia dice que si yo digo que soy cristiano, no es de la boca para adentro, es todo. El concepto de unidad de ellos es una cosa, o sea, si yo estoy viviendo con mi esposa, somos uno. Y lo que yo haga le afecta a ella, independientemente de los separos, le afecta, porque somos uno. Somos uno y nosotros como iglesia somos uno. Y si uno está mal, hay algo que vamos a perder. La Biblia dice, Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 4, verso 8, él está hablando con un grupo de personas. En Corinto había 4 grupos que tenían dividido iglesias. Y él está hablando con el grupo que se creían los supercristianos. Los supercristianos de Corintio decían que ya ellos estaban gobernando con Cristo. Y él le dice, en el verso 8 del capítulo 4, él le dice, ojalá y fuese así. ¿Por qué? Porque él entendía que si ellos están reinando, él también iba a reinar.
Porque Dios organizó el cuerpo de esta manera. Si uno le va bien, el otro también se va a beneficiar. Pero si a uno le va mal, el otro también va a ser perjudicado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 26, dice que el cuerpo fue diseñado de tal manera que si uno es honrado, todos somos honrados. Y si uno es hambriento, todos nos podemos comer. Todos nos podemos comer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 6, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco leuda toda la masa. Y lo vuelvo a repetir en Gálatas capítulo 5, verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa, perdón. Todos estos ejemplos es para ilustrarle que Dios organizó el cuerpo de tal manera que si uno está mal, todo el cuerpo es afectado. ¿En qué sentido? Una cosa es que yo tenga victorias de forma individual, con relación personal con Dios, y una cosa es que la iglesia no da salvación. Todos nosotros como iglesia tenemos victoria con la iglesia. Y la victoria de la iglesia no da salvación, no se mide con la victoria mía, sino con la victoria de la iglesia. Las mías sí me benefician. Si Dios me da un don, la iglesia me beneficia. Si Dios me da algo, la iglesia me beneficia. Pero la victoria de la iglesia no da salvación como iglesia es de la iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es yo como individuo. Una cosa soy yo y una cosa es la iglesia. Y eso es lo que Dios esta noche quiere decir. La victoria de nosotros como iglesia son unas cosas que se pueden ver afectadas si uno está mal. Y el peor caso es que está mal, ese hecho que está mal, o aquello que está mal, es conocido por un grupo también, como el caso de acá, que toda la familia de él sabía que estaba mal. Toda la familia de él sabía que había tomado del anatema. Y callaron. ¿Por qué? Porque, pero es mi esposo, es mi papá, es mi tío, no sé lo que sea, pero todos callaron y convinieron en eso malo que él hizo y por eso se perdió el respaldo de Dios en ese lugar. Entonces, Josué sabía, él tenía una especie de termómetro. El termómetro es un instrumento que nosotros usamos para medir temperatura. Josué medía el respaldo de Dios en el pueblo con un termómetro, con un indicador. ¿Qué es lo que yo tenemos que tener? ¿Cómo llevar una relación con Dios? Bueno, yo voy a tomar el termómetro de Dios y voy a ver cómo estoy yo con Dios. Nosotros realmente, o en la actualidad, yo no sé de dónde fue que se aprendió eso, pero en la Biblia no fue. Han tomado como termómetro cosas que no son. Han tomado como indicadores de una persona que está bien con Dios cosas que no son. Déjame decirle lo primero, que las lenguas no son señales de que usted está bien con Dios. Las lenguas nunca se dieron como señal para hacer ver a la gente que tú un hombre espiritual. Cuando dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 4, que eso es algo tan íntimo, que el Espíritu habla conocimiento, habla sabiduría, habla misterio con mi Espíritu a Dios. Pero eso no es señal para decir que usted es un hombre de Dios. Yo no estoy en contra de eso, porque yo acabo de decir que estoy pidiendo. Pero eso no es indicador de nada. Eso no es indicador de que tú eres un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque en esa hablar de lengua, que es algo muy subjetivo, es algo muy suyo con Dios, Dios puede estar reprendiendo. Dios puede estar diciendo, cambia que tú estás mal. Dios puede estar metiendo ese espíritu. Y usted creyendo que está bien cuando el Espíritu Santo en su vida lo está corrigiendo. Tampoco es señal o indicador de que como una persona es de Dios, el hecho de quedarse. Eso es algo muy subjetivo, eso es algo de él y Dios. Déjeme decirle que en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 10, Samuel le dijo a Saúl que cuando él lo dejara, el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y que junto con él iba a venir una compañía de profetas que tenían instrumentos musicales. En aquel tiempo los profetas tocaban música y profetizaban lanzando con la música, y por eso se inventó el proverbio de que la vida entre los profetas, ¿por qué? Porque el Espíritu vino sobre él y él lanzó, él profetizó, pero no fue cambiado. No fue mudado en un hombre. Es decir, que eso es algo muy subjetivo, eso no es indicador de que una persona está bien con Dios, no. Eso son cosas de Dios y esa persona. La Biblia dice, el Señor Jesucristo hablando, que la forma de saber qué persona está bien con Dios, Él lo dice en los capítulos que para mí son uno de los más importantes, los más olvidados por nosotros, que son Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. En esos tres capítulos, el Señor está hablando de nuestra relación ahora con Él. Que nosotros estamos tan unidos con Cristo, que ahora mismo Cristo está sentado y nosotros sentados con Él. Estamos tan unidos con Cristo que Él dijo, yo estoy con el Padre, pero yo también estoy con el Padre, porque yo estoy bien. Entonces, en el capítulo 8, Él dice que llevando fruto en Él, es así que el mundo va a saber y va a glorificar al Padre. Ese es el indicador de que usted y yo somos hombres de Dios.
No solamente eso, él dice en el verso 15, Él es Él, y a Él no voy a llamar siervo. Porque si Él no sabe lo que hace el Señor, yo lo voy a llamar amigos. Mi relación con Cristo es tal que si yo vengo ante el Señor a preguntarle algo, Él me tiene que hablar porque Él me lo prometió, no fui yo que lo pedí, Él fue que me lo prometió. Yo estoy unido con Él, yo soy uno con Él, usted es uno con Él. Estas son las cosas que nos dicen a nosotros y nos sirven de termómetro para saber si es verdad yo soy de Dios, o yo estoy bien con Dios, o si fulano es un hombre de Dios. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo sabe que a nosotros mayormente nos llaman más las cosas exteriores, que las señales, que esto y aquello. Y un Juan de la Palote que está enseñando de aquí, que está hablando disparate, usted cree un hombre de Dios y no un hombre de nada, haciendo de que supuestos milagros cuando son falsos. Yo me voy a tomar el experimento de un día, convertir el agua en vino. Y yo me enseño cómo. Como le hizo Hugo por allá. Yo le voy a convertir el agua en vino y le voy a enseñar cómo lo hizo. Y le voy a decir por qué lo hizo así. Pero la gente cree y va a ir de él. ¿Por qué? Por la señal. Pero eso nunca ha sido indicador de nada. Eso nunca ha servido para mentir a ver si una persona es de Dios o no es de Dios. Entonces, mis hermanos, Josué sabía que algo estaba mal y por eso acude a Dios. Él sabía en su termómetro, espérate, la temperatura no me está dando como tiene que darme, algo está mal. Hay algo que está fallando, hay algo que hay que arreglar, hay algo que hay que resolver. Y eso es lo que él procede a hacer. Por eso que dice la Biblia, en los versos que vimos al principio, que él se postró delante de la presencia de Dios a buscar y hablar con Dios. Pero de entre todos los de Israel, ¿quién era que estaba mal? Acá. Ellos no estaban mal. Pero el pueblo sí. Porque por uno afecta a todo el pueblo. Individualmente todos estaban bien, pero acá. Pero el pueblo, como uno delante de Dios, estaba mal. Y eso es lo que Dios esta noche quiere que te entiendas. Que como pueblo que somos uno delante de Dios, la iglesia no está en salvación, porque déjeme decir una cosa. Este mensaje no fue para hecho, este mensaje fue para Roma. Y si Dios, ese mensaje tiene 2 meses, es por algo. Amén. Y no solamente eso, que Dios se ha encargado de confirmarlo, como yo le dije, en todas las cosas que hemos hablado todos los domingos. Entonces lo que le estoy diciendo, lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche, como oraba la hermana Carmen, de que no sea un mensaje más, a mí no me interesa que usted me escuche hablando, ojalá yo nunca pararme aquí, porque a mí no me interesa pararme, no me interesa brillar, no me interesa que me vean. Lo que yo quiero es que esto produzca en nosotros el cambio que Dios quiere, porque déjeme decirle una cosa, Dios desde un tiempo para acá está diciendo que va a hacer algo grande aquí. Él está diciendo que Él se va a glorificar en este lugar, pero antes del avivamiento siempre viene la aparición. Cuando Jesús iba a venir al mundo, en Malaquías capítulo 4, el Señor dijo que Él iba a enviar a Elías primero. ¿Para qué? Para volver el corazón de los padres a los hijos. Y viceversa, ¿por qué? Porque antes del avivamiento tiene que venir la aparición. Entonces lo que usted y yo tenemos que entender es que tenemos que funcionar como uno, como un cuerpo, somos uno. Como individuos somos una cosa, pero como iglesia somos una cosa, y tenemos que medir nuestro nivel con Dios como iglesia, así como Josué lo midió, y así como yo le dije. ¿Cuántas victorias actuales tenemos como iglesia? Yo le dije que no me encuentro individual, es como iglesia. Nuestra relación con Dios como iglesia es tal que si pasa, va a pasar algo en la iglesia, Dios nos lo dice. Yo tuve que decirlo. Si alguien se enferma en la iglesia y la iglesia oró, y a la iglesia no como individuo, porque Dios puede decirme a mí, si a la iglesia no se le dijo nada, si Dios no le dijo a la iglesia, algo está pasando. O tenemos que orar más, o estamos mal. O tenemos que orar más, o hay un tema en medio de nosotros. Porque es como iglesia que le está hablando, no como individuo, porque el caso de la hermana Carmen con el hermano Víctor, muchas cosas Dios le pudo haber dicho a ellos, pero la iglesia contradicho. A la iglesia contradicho. No se puede enfermar a alguien y nosotros como iglesia orar y no se sane. Porque Santiago dice, alguien está enfermo, trae adelante y la iglesia ora, se tiene que sanar. Si no se sanó, Dios se siente comprometido por el pacto que tiene con nosotros, de decir, no, mire, lo que pasa es que yo lo estoy procesando y yo quiero que se quede así. Pero si Dios no dice nada, algo está pasando. Hay algo que está pasando. Y es lo que Dios quiere
en esta noche que tú entiendas que como individuos somos una cosa, pero como cuerpo que somos otra. Y la victoria de la iglesia rota de salvación se tiene que vivir como iglesia, no como individuo. Es como iglesia, como uno que somos delante de Dios. Así es que se vive la victoria de la iglesia. Amén. Imagínense que Josué hubiese dejado eso así. Dejaron eso así. No peleemos ya. Quedémonos con Jericó y con aquel lado de Jordán, el tipo de Manasés, Gad y Rubén. Imagínense que los años empezaban a correr. Pasa el tiempo, y ellos comienzan a hablar de las cosas que Dios hizo en el pasado. ¡Wow! Dios nos cruzó por el Jordán, eso fue tremendo. Y Dios hizo aquello. Sí, eso es verdad, pero en el presente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios en el presente con el pueblo de Israel? ¿Por qué es que no tiene victoria? ¿Por qué es que está siendo derrotado? ¿Por qué? No puede. ¿Por qué? Porque si cumplen su parte, Dios prometió hacer la suya. Si como pueblo no hay victoria, algo está pasando. No vale de nada que nosotros nos sintamos a regocijarnos con lo que fue antes. Que antes mataron camiones, que antes del ministerio había por machete, usted veía ahí, eso todo el mundo dando puñales, dando machete, dando aquello. ¿Y ahora? Es ahora. No es ayer, ahora. No hagamos como Sandy, que lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Tú estás pensando en lo que tú eras antes, pero ahora ¿qué tú eres? Ahora, ¿cuántas victorias tú tienes ahora? Como iglesia, ¿cuántas? ¿Cómo va a ser de que Cristo creó el armamento más poderoso que puede haber en la tierra y dijo las puertas del Hades no van de prevalecer con la iglesia, porque la iglesia no puede, es imposible. Entonces lo que Dios nos quiere decir en esta noche, mis queridos hermanos, es que el problema, por más pequeño que sea, nos va a seguir ganando mientras haya tema. Por más pequeño que sea, mientras estamos mal, va a seguir ganando. Y la iglesia no se creó para ser derrotada. La iglesia se creó para ser vencedora. Porque en esto somos más que vencedores. Entonces Dios en esta noche nos quiere dejar dicho que mientras Él no esté con nosotros, mientras como iglesia haya anatema, Él no va a estar con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes, esperando que las palabras, hermanos, puedan trabajar en nuestras vidas y podamos mejorar como Dios quiere que mejoremos. ¿Por qué? Porque mi único interés de cada Rodríguez, que tiene 6 años en esta iglesia, agradecido Dios por estar aquí, es que esta iglesia no y ver la gloria no como tenía antes, porque la gloria es postrera, va a ser más de la primera. Dios le bendiga. La persona que continúa. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos. Que el Señor bendiga a Carlos. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos ha explicado una mecánica espiritual en esta noche. Se nos ha abierto el motor y ha comenzado a enseñarnos pieza por pieza los elementos que lo componen, el ejercicio que hace cada una de esas piezas y el mal que puede producir el desgaste de una de esas piezas. Él al principio hizo un recuento de lo que el Señor ha estado hablando y dijo que una de las últimas preguntas de parte del Señor fue: ¿qué tenemos para aportar o dar a la obra del Señor? Y esta noche yo voy a preguntar: ¿qué está haciendo que detiene o frena la victoria de la iglesia? O sea, cada una de esas interrogantes, cada una de esas palabras, expresiones, inquietudes que el Señor pone en nuestros corazones,
bajo la responsabilidad al cual hemos sido llamados tú y yo, es para que corrijamos, alabado sea el Señor. Tú y yo somos mayordomos de nuestra familia. Y conforme a lo que el Señor ha traído en esta noche, lo que tú haces en tu particularidad, a título unilateral, afecta lo general, lo colectivo en la iglesia. Vamos a desenterrar todo manto babilónico, toda bolsa de plata, todo lingote de oro, todo lo que pueda constituirse en un anatema para frenar, alabado sea el Señor, el avance. Y no es nuevo el hecho de que se diga que uno puede detener el avance de la obra del Señor. Porque cuando María pecó contra Moisés y fue puesta en cuarentena, se detuvo la marcha del pueblo. Eso siempre se ha enseñado. De manera que el llamado en esta noche a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras particularidades, en cada uno de nuestros compromisos familiares, es a identificar en qué podemos estarle fallando al Señor. Es a decirle: Señor, yo no quiero fallarte. Señor, yo quiero que tú cambies toda situación en mi vida. Señor, yo quiero avanzar. Señor, yo quiero manifestar esa gracia a la cual tú nos has llamado. El Señor nos llama a esa reflexión en esta noche. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama al cambio y la transformación. El Señor nos llama a ser victorioso y exitoso. El Señor nos llama a preocuparnos, alabado sea su nombre, para que las cosas salgan bien en este lugar. Que no sea yo la causa de que todo esté detenido, que no sea yo la causa de que la victoria no esté de nuestro lado, Señor. Pero para eso tú y yo tenemos que examinarnos, tú y yo tenemos que sincerizarnos, tú y yo tenemos que decir la verdad que conocemos ante la presencia de aquel que lo conoce todo. Alabado sea su nombre por siempre. De manera, hermanos, el llamado está para ti y para mí, a un cambio, a una transformación, a una disposición, a una